¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Raúl Castro, que no da la cara ni para intentar dar a la población una esperanza de luz al final del túnel? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. ¿Qué dictadura en el mundo, fascista, comunista, teocrática o de cualquier otro signo ideológico, habría podido mantenerse en el poder con tan devastadora crisis política, social y económica como la que padece hoy Cuba? Al menos en América no se recuerda un régimen tiránico alguno que haya sobrevivido a una cosa igual. Estamos hablando de una nación cuyo sistema electroenergético nacional colapsó y los apagones pueden durar hasta 3 días consecutivos, con la agricultura arruinada y la industria casi paralizada y sin poder exportar ya ni azúcar. El país no tiene divisas ni acceso a créditos internacionales por no pagar lo que se debe ahora para importar alimentos, medicamentos, materias primas, combustible, equipos de transporte y bienes de consumo. Con la segunda tasa de inflación más alta y la moneda más devaluada del mundo, con 5 millones de personas viviendo en extrema pobreza, malnutridas, muchos vistiendo harapos en barrios insalubres, en medio de basureros y de aguas negras. Y ojo con este dato, solo en La Habana se derrumban 1000 viviendas al año. Incluso la serie élite del béisbol cubano, programada para iniciarse el 8 de octubre, tuvo que suspenderse hasta nuevo aviso, porque los uniformes importados de San Marino aún no habían llegado. Raúl es fríamente consciente de su crueldad. En otras palabras, el empecinamiento de Raúl Castro el Cruel y los mafiosos que lo acompañan, todavía como número 1 de Cuba, es un crimen de lesa humanidad y apunta a un final violento de su dictadura. Y ahí está el detalle, Raúl Castro es un criminal nato, como lo fue su hermano, pero que se sepa no ha sido diagnosticado como un psicópata ególatra como el caso de Fidel. No se trata de un iluminado megalómano tipo Mussolini, como sí lo fue su hermano, según psiquiatras y psicólogos que lo estudiaron. O sea, Castro II es un criminal a capela, alguien fríamente consciente de su crueldad y maltrato a los cubanos, pues no se percibe a sí mismo como el Zeus del Olimpo, alguien infalible que todo lo hace que es perfecto, rodeado de seres inferiores que lo veneran y adoran a su genialidad infinita. Este no es su caso. Fidel Castro era un narcisista que disfrutaba, cual orgasmo espiritual, hablar a las multitudes para embaucarlas. Castro II está limitado intelectualmente, es un incapaz, no tiene la facilidad de la palabra y detesta hablar en público. Era criticado por Fidel porque en situaciones difíciles en el país se evadía y se refugiaba en el alcohol. Es sádico pero nada valiente en lo personal. Raúl escoge a ineptos para que no brillen tentaciones. El general de 4 estrellas, de las cuales no se ganó ni una sola, es tan incapaz que no es capaz de rodearse de gente capaz y que valga el retruécano o el trabalenguas. Fidel era más déspota y tan despiadado, pero no era bruto. Sabía nadar y guardar la ropa, como dice el refrán. Como sanguinario expandillero, gánster habanero, olfateaba dónde decía peligro y cuáles eran los límites que no debía pasar. Reprimía brutalmente, pero a la vez, con su verborrea prometía villas y castillas, un futuro luminoso. Entre palo a palo, a la gente le entregaba alguna poquita de zanahoria. Anclado en su egolatría y endioseamiento, se rodeaba de burócratas sumisos, pero con talento, siempre que le hicieran la sombra políticamente. Al primero que eliminó fue a Camilo Cienfuegos. Pero Raúl está tan inseguro de sí mismo que suele rodearse de incapaces igual que él para que nadie brille mucho y lo ponga en ridículo o termine suplantándolo. Castro I sentía el mismo temor, pero atenuado por su ego cósmico al creerse un ser superior a todos los demás, como lo creían Hitler, Napoleón o Carlomagno. Cuando Raúl decidió retirarse formalmente para la exportación como jefe de Estado, de gobierno o como primer secretario del PCC, escogió a un yesman inepto, sumiso, incoloro e inodoro como Miguel Díaz-Canel, como lo son igualmente en mayor o menor grado Manuel Marrero, ministro de Economía, Alejandro Gil, el ex zar de la Economía, Marino Murillo, el presidente del Parlamento Esteban Lazo, la mayoría de los ministros y los dirigentes del PCC. Su exyerno, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, era quizás la excepción,
porque era parte de la corte, familia Castro, y a quien él quería dejar de dictador como sustituto suyo, pero murió. A la dictadura no lo salva nadie, pero podría haber menos dolor. Y no es que con un equipo de gobierno de personas capaces e inteligentes se pudiera impedir el derrumbe del régimen. A la dictadura no la salva ya ni el médico chino. El punto aquí es destacar la misantropía y la crueldad infinita de Raúl Castro, su empecinamiento, su rechazo a mover fichas que pudieran hacer menos traumática la crisis con decisiones de gobiernos menos estúpidas e irracionales. Lo que hace es reprimir, sembrar el rechazo de la población. No le importa, se comporta cada vez más irresponsable y criminalmente. Sin embargo, y esto es clave, ello ocurre mientras se dispara el miedo del propio tirano y sus apandillados a ese rechazo ya explícito, no en chincheos bajitos entre familia y amigos de la población. En las últimas protestas callejeras y masivas, la cúpula castrista bloqueó las calles que dan acceso a la Plaza de la Revolución, donde está el Palacio de Gobierno, el Consejo de Estado, el Comité Central del PCC, los ministros de las Fuerzas Armadas, del Interior y de Comunicaciones, y el corazón estratégico de la nunca se había hecho en un área tan extensa. Castro II vive refugiado en su confortable y protegida madriguera, tiene varias, lejos del populacho. No da la cara ni para intentar dar a la población una esperanza, una luz al final del túnel. Y es que a su ayudante y títere castrista Miguel Díaz-Canel ya nadie lo respeta. Mientras tanto, la economía cubana no tiene salida posible, no da para más, está muerta. La economía cubana está más muerta que viva. Todos los ensayos del gobierno por salir de esta crisis han fracasado, y la mafia militar que controla el turismo y lo que queda de la economía rentable invierte miles de millones de dólares y pesos en la construcción de hoteles y no en la infraestructura, ni en aliviar la miserable vida de los cubanos. El país está descapitalizado y medio paralizado. Huyen los cubanos de la isla como nunca antes. Pinar del Río, luego del huracán, parece ser Burundi. Las protestas espontáneas se multiplican. En septiembre hubo 364 y continuarán. La dictadura sufrió una elocuente derrota política en el referendo sobre el Código de las Familias. El presidente designado Miguel Díaz-Canel, lejos de renunciar o de ser sustituido, culpa de todo a Washington y asegura por la televisión que quienes protestan en las calles son delincuentes pagados por Estados Unidos y por la diáspora cubana. Buena parte de la cúpula dictatorial es consciente de que el castrismo ya no da para más, que no hay salida posible para la crisis sin desmantelar el modelo socialista que el mismísimo Fidel Castro reconoció que no funcionaba. Pero el general con sus esbirros y sabuesos, dirigidos seguramente por su hijo Alejandro, el fauché actual del régimen, vigila a todos, militares y civiles, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Raúl Castro? Hasta un día que ya no debe estar muy lejos en el que se rompa el corojo, parafraseando la criolla frase del capitán Mambí, Fulgencio Duarte, luego del rechazo del Pacto del Sajón por parte del general Antonio Maceo. El corojo se va a romper, de una u otra manera se va a romper. Se pueden imaginar posibles escenarios para esa ruptura inevitable, con sus singularidades, sabiendo que casi nunca sus pronósticos se cumplen y ocurren sorpresas que nadie imaginó. El futuro es incierto, pero lo único que es una realidad es que el pueblo cubano ya despertó y cuando toque el momento saldrá nuevamente a luchar a las calles. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente